Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y Comité Académico de Carrera Interdisciplinario de Trabajo Social, Estudios Sociales, Desarrollo Comunitario y Antropología. Presentan esta... Aquellos que estén interesados en entrar a estas carreras puedan darse una idea de cómo se organizan las prácticas en su carrera, ¿no? O sea, ya en trabajo social nos dijeron un poco que son en 3 partes, ¿no? Pero si hay alguna organización similar o totalmente diferente en las otras carreras, a lo mejor solo platicar un poquito de cómo es esa experiencia. Y también como la metodología que más se utiliza, ¿no? Que yo creo que ahí vamos a estar casi que iguales, ¿no? Ya veremos aquí en qué nos diferenciamos o no. Claro, por ejemplo, ahorita resonaba un poquito lo que es la investigación-acción participativa, ¿no? Que es como un punto en el que convergemos en estas carreras. ¿A algunos les gustaría explicarnos un poquito más? También para que quienes nos estén escuchando pues se interesen y sepan desde dónde partimos. Bueno, podría iniciar con algo. Como ya lo resaltaba, la investigación a acción participativa es en conjunto y en colaboración con las personas dentro del campo donde deseamos incidir. Obviamente, a veces es ahí donde justo llegan como esos, ¿cómo le podría decir? Como esos choques de uno, porque vas a ir a otro con el otro y puede que transgreda su contexto, ¿no? Y lo que buscas hacer es no transgredir, ¿no? Pero aunque no se quieras, hay una transgresión como tal. Entonces, a partir de los conocimientos que ya tienen, porque también son válidos, o sea, no son gente que no son de la academia, pero más sin embargo los conocimientos nos ayudan a nosotros para con las herramientas que uno tiene pueda colaborar en eso que ellos quieren que se transforme, ¿no? O en esa problemática que tal vez quieren que haya una disminución o se genere alguna otra propuesta, ¿no? Por decir, pueden visitar casos que obviamente que ejemplifican lo que yo estoy diciendo, como el caso de Cherán, ¿no? Que hay un acompañamiento, pero obviamente todo se genera a partir de las personas de ahí. Si alguien quiere igual complementar, adelante. Oye, y ahí, por ejemplo, también tienen prácticas organizadas de cierta forma o como que es más libre del profesor o cómo está esa situación ahí en ES Morelia. Bueno, mira, como fue pandémico, pues no me Claro. tocaron así como muchas prácticas, ok. Pero a partir del tercer semestre empiezan a haber prácticas, sobre todo en materias como economía social y solidaria, salen a un lugar que se llama Cuanajo, o ahí mismo en la ENES a veces se hace un intercambio, un tipo de trueque para poner en práctica eso, ¿no? Por si nosotros ya como en sexto o séptimo semestre, pues ya en la materia de diagnóstico y planeación en territorio, ya obviamente es un poco más prolongado, porque obviamente vas a recoger información, vas a hacer como ese diagnóstico, pero más sin embargo vas a generar un plan de acción para que haya esa intervención. Igual y si Malena está en posibilidades de su micrófono, igual nos puede ayudar, porque ella ha seguido que mucho de estas otros semestres con los otros compañeros. Ok, hablaré rápido. Pues justo como dice Aaron, nosotros como tal tenemos varias prácticas durante todo el año, durante toda la carrera, perdón, desde a mitad de segundo semestre tenemos varias prácticas a Cuanajo o a diferentes lugares donde los profesores pues ven conveniente ir, ¿no? Y justo, por ejemplo, en sexto semestre hacemos nuestra gran práctica de campo, donde aplicamos todos nuestros conocimientos, cándolos, desde un diagnóstico, desde esta parte de la investigación, acción participativa, ¿no? Siempre nos basamos a la IAP dentro de esta práctica. Vamos con las personas, hacemos grupos focales, entrevistas, cuestionarios, etcétera, y talleres también, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos viendo que hace falta dentro de la comunidad. Y justo con este diagnóstico, junto también
con las personas cuando se les entrevista o en los talleres. Siempre se les dice, ¿ustedes qué harían para cambiar su comunidad? ¿Ustedes qué creen que haga falta? ¿Qué necesitan? Nuestros conocimientos como estudiantes, pues también lo hemos reflejado pues dentro de esta parte de el aprender los demás, ¿no? O sea, compartir de saberes también es muy importante y muy enriquecedor. Entonces, el hecho de que podamos entrar a una comunidad a podernos hasta un punto sentirnos parte de, es algo muy padre, ¿no? Porque así la gente, o por lo menos es nuestra experiencia, trato que se llega a dar dentro de. Es una práctica nosotros que tenemos durante todo el semestre, es la única práctica que hacemos durante todo el semestre, entonces vamos varias veces. Entonces te haces familia, ¿no? con la gente y es algo muy bonito. Y también hay otras prácticas, por ejemplo, dependiendo de las optativas, que es, por ejemplo, turismo alternativo, donde vamos a conocer a alguna comunidad que se una para hacer turismo de una forma en la cual no lleguen las empresas a la comunidad, sino que la misma comunidad se gestione y todo el recurso se quede con ellos, pero que también la gente se vaya con esta gran experiencia de conocer la cultura en verdad de la comunidad, ¿no? Ver realmente qué es la comunidad, llevarse un buen sabor de boca de la comunidad, desde la gastronomía, las prácticas locales, desde el turismo alternativo también. También tenemos, por ejemplo, prácticas en las cuales pues nos hacen ver como la realidad social y nos hacen plasmarlas, ya sea en fotografía, en un documental, en la forma en la cual podamos hacerlas llegar a ver las vivencias de la gente o las problemáticas sociales que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces es algo muy chido todo esto y es algo que impacta mucho dentro de nuestra licenciatura. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar justo cómo se organizan ahí sus prácticas pandémicas y no? Sí, pues creo que algo que es importante resaltar es que hay similitudes, pero dentro de esas similitudes hay muchas diferencias. Porque, por ejemplo, la licenciatura en Trabajo Social dura 9 semestres. Los primeros 3 semestres son como de tronco común, es decir, son puras asignaturas teóricas, en donde tenemos género, teoría social y cosas así. A partir del cuarto semestre empezamos a tener prácticas, pues las diferentes prácticas. Cada práctica dura 2 semestres, es decir, un año. Pues sí, un año de comunitaria, un año de regional y uno de especialización. Estas, pues, en sí se van construyendo acorde al profesor que tú elijas. Es decir, el profesor tiene como una práctica preestablecida en donde trabaja a lo mejor con grupos prioritarios, niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas, y entonces ya cada quien decide hacia dónde se quiere ir. Por ejemplo, yo en la comunitaria estuve en salud mental en la niñez en Santo Tomás Ajusco, en donde estuvimos incidiendo en una asociación civil que se llama CEFIA. Esta asociación lo que busca es como poder brindar oportunidades de educación primaria a niñas, niños y adolescentes, pues que no han podido como ingresar al sistema CEP por algún motivo, ¿no? Falta de acta de nacimiento, porque se atrasaron, porque tienen que trabajar, diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente, voy a utilizarlo de ejemplo para que se pueda entender un poquito más fácil. Vamos a la comunidad y hacemos toda una investigación antes. ¿Qué es el lugar al que vamos a ir? ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Cómo se ha construido? ¿No? Por ejemplo, Santo Tomás, pues es uno de los pueblos originarios que existen aún en la Ciudad de México. Entonces, sus reservas y demás. Hacemos como un recorrido de campo. Tratamos también de ir y conocer el lugar del que estamos investigando. De ahí hacemos como un diagnóstico. ¿Cuáles son las necesidades que presenta la comunidad? ¿Qué es lo que requieren? Que a lo mejor nosotros en nuestro recorrido identificamos que faltaba, no sé, agua.
pero en sí la problemática va más allá, ¿no? Porque a lo mejor no hay los medios económicos para generar, no sé, que pueda ingresar la tubería, ¿no? O el piso no es apto para que haya cierto tipo de drenaje. Entonces no se puede implementar porque no se tiene la tecnología suficiente. Por poner un ejemplo demasiado burdo. Entonces, partiendo del diagnóstico, nosotros generamos un proyecto en donde este proyecto tiene estrategias de intervención. Nuestras estrategias de intervención pues sí son disruptivas. O sea, es decir, sí buscamos modificar algo, sí buscamos generar un cambio, ¿no? A lo mejor una de las metodologías que más se utilizan en trabajo social es la de la profesora Nelia Tello, y ella nos propone hacer una espiral del cambio. En esta espiral tenemos a un sujeto o a una persona, no me gusta tanto el término sujeto, creo que es muy duro. Tenemos a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es decir, fue vulnerada derivado de diferentes personas. Pero esta persona regularmente a lo mejor no es como que no tiene tan presente que sufre violencia, que sufre como todas estas, pues sí, violencias directas, físicas y simbólicas que el sistema mismo representa para ellos. Entonces, lo que va a hacer el trabajo social es hacer tener una serie de estrategias que van a ir desencadenando diferentes procesos sociales. Y estos diferentes procesos sociales van a hacer que, pues, esta persona pase de ser una persona, valga la redundancia, dependiente, a ser una persona independiente. Se puede aplicar obviamente en comunidad, nada más que lo estamos pues abordando como muy abajo, muy sencillamente, para que no nos hagamos tanto bolas. Y entonces nuestro proyecto va a ir enfocado a todas esas estrategias, ¿no? ¿Cuáles son esos hilos que queremos mover para que se puedan mejorar, bueno, no mejorar directamente, sino que se pueda generar un cambio en las diferentes realidades de las personas o en las diferentes comunidades? Entonces, volviendo al punto de la práctica comunitaria que yo tuve, se presentó que las niñas, niños y adolescentes sufrían violencia, altos índices de violencia. Eso nos reflejó nuestro diagnóstico. Entonces, nuestro proyecto fue poder como realizar a través de charlas, a través de talleres, a través de juegos, como esta sensibilización de que ellas y ellos supieran que estaban sufriendo violencia, ¿no? Que no es normal que alguien llegue y te pegue con un palo de carnitas porque venía enojado, ¿no? No es normal que alguien llegue y te dé un puñetazo simplemente porque en ese momento había mucha tensión y tú eras la persona que estaba ahí y con la que se podían desquitar. Entonces, obviamente se busca generar un espacio de confianza en donde nosotros no somos el eje articulador o el eje principal, sino ellos y ellas son el centro. Entonces nosotros solamente vamos a generar como este acompañamiento de decir, ok, yo conozco todas estas herramientas y yo las tengo aquí, pero tú tienes la capacidad de decidir qué herramientas puedes utilizar, cuáles son las más convenientes para ti, acorde a lo que tú estás viviendo, acorde a lo que tú estás experimentando. Y entonces a partir de ahí desencadenar todos estos procesos que van como de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. No voy a profundizar más porque realmente esta metodología es bastante amplia, se basa mucho en la complejidad de los problemas. Sin embargo, sí me parece importante recalcarla, ¿no? Que el trabajo social actualmente, porque además venimos sobre el nuevo plan de estudios 2019, entonces se está renovando toda la licenciatura, tiene esta perspectiva, ¿no? Que es la de derechos humanos y la de la complejidad, en donde nuestras problemáticas sociales no son aisladas, sino es todo un entramado de problemas que lo conforman. Entonces, nosotros tratamos de investigar todo ese entramado y cuáles son como esos hilitos clave que van a ser, como dirían comúnmente, para que el hilito se vaya como hilito de media, ¿no? Y que ese impacto que a lo mejor generamos en esas niñas, niños y adolescentes no solamente llegue en ese grupo en específico,
sino que se pueda ir desencadenando en su familia, con sus amigos, en su propio contexto en donde ellos viven de manera cotidiana. Eso obviamente muy por encima, pero pues es importante también compartirlo. Yo quisiera platicarles un poco lo que se hace en desarrollo comunitario, porque creo que sí hay similitudes, pero también cosas que son muy diferentes, ¿no? En nuestras prácticas, ya que nosotros al estar en una FES, estamos en la FES Zaragoza, nosotros tenemos acceso a tener prácticas en las clínicas que se llaman CUAS, ¿no? Y al ser una carrera nueva tenemos el privilegio de que los 4 años de carrera, ya que también es una carrera anual, no es semestral, tenemos práctica los 4 años, ¿no? Una vez a la semana, y intervenimos en estas clínicas en donde a las personas se les dan servicios de muy bajo costo, que nada más se les cobra el material, por ejemplo, de los estudiantes de odontología, de psicología, de medicina. Entonces a nosotros nos meten a estas clínicas en donde tenemos que formar grupos de adultos mayores en los cuales vamos a intervenir. Como tal, nuestras prácticas no es salir a campo a una comunidad. No hemos tenido tampoco el privilegio de tener esa práctica, ¿no? Todas las prácticas que hemos tenido han sido en clínica. El primer año nos pasó que en esa clínica en la que nos tocó intervenir no había adultos mayores porque no había un grupo formado de adultos mayores en esa clínica. Entonces tocó hacer chamba desde ir a buscar adultos mayores que estuvieran interesados en formar parte de un grupo en el cual se les iban a dar talleres o se iba a intervenir, ¿no? Porque era nuestro primer año y como que todavía estábamos medio verdes y era nuestro primer acercamiento, ¿no? Con adultos mayores y sus necesidades. Entonces, pues fue desde ir a buscar ahí en la colonia, ¿no? Adultos mayores, platicar con ellos acerca de lo que era la carrera, ¿no? Y darles información útil para ellos que veíamos que era necesario. Ya en segundo año tuvimos la fortuna de participar, por ejemplo, en una clínica en donde ya había afortunadamente un grupo muy sólido, ¿no? Que eran adultos mayores que se conocían hace 7, 10 años y que eran amigos y que iban 1 o 2 veces a la semana a la clínica a atenderse, a estar en los servicios de medicina, de odontología y tal, ¿no? Y que cuando a ellos les platican que viene esta nueva carrera, pues ellos están muy emocionados de participar con nosotros, ¿no? Y de hacer cosas juntos y de aprender juntos. Y entonces lo que se trabajó en todo este año fue talleres, por ejemplo, de tecnología, de bienestar, ¿no? Se trabajaron varios talleres que íbamos formando equipos y que ahí aprendimos un poco más bien a hacer como prácticas participativas, ¿no? Y saber cómo hacer estas intervenciones que eran diferentes, ¿no? En una clínica y que no íbamos a una comunidad, pero que tenían cosas en común, ¿no? Estas personas, estos adultos mayores formaban parte de una misma colonia y eran amigos, ¿no? Y que tenían intereses en común y que lo padre y afortunadamente era que las personas que acuden a estas clínicas es que tienen el interés por atenderse, por tener una participación activa y que están ahí cada lunes, ¿no? Con nosotros trabajando, que son personas que les interesa la relación también con otros adultos mayores y también con personas que no son de su edad, ¿no? Que hay esto de la intergeneracionalidad que se daba bien padre, ¿no? Y que fue muy interesante tener varios talleres con ellos. Y ahora en este tercer año estamos en una clínica, por ejemplo, de un grupo de adultos específicos que tienen diabetes o están diagnosticados como con prediabetes. Entonces todos los servicios que se le dan a estos adultos mayores van enfocados hacia esa problemática, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos que
para los siguientes años, o que ya que la carrera tenga un poquito más de años y que estamos luchando porque haya diferentes tipos de prácticas y que no sea como trabajar siempre en clínica y que podamos salir a campo, ¿no? Porque, o sea, sí está padre intervenir en una clínica y ver este lado, pero tal vez no los 4 años, porque creo que llevamos una misma sistematización de diagnóstico y vamos a trabajar con los adultos mayores, pero afortunadamente son adultos mayores que sí están interesados en su salud o que no tienen cierto tipo de problemas, ¿no? O que normalmente es lo mismo, ¿no? Pero igual sigue siendo muy interesante. Los talleres que se están dando este año, que me parecen muy interesantes, por ejemplo, se va a dar uno de sexualidad en los adultos mayores, y que está padrísimo, ¿no? Porque se quitan muchos estigmas que se tiene sobre la sexualidad en el adulto mayor. Los mismos adultos mayores nos pedían que hiciéramos, por ejemplo, intervenciones o talleres para el estrés, ¿no? Y lo que hicimos nosotros es planear un taller donde se les dieron técnicas de mindfulness y de meditación, que ellos puedan agarrar estas técnicas para su vida diaria y obviamente mejorar su calidad de vida y muchas cosas muy interesantes, pero en sí, en nuestra carrera, como es nueva, solo hemos intervenido en clínica, y que ahí veo una diferencia en las prácticas con ustedes, ¿no? Nada de lo que contaba mi compañera Danae, pues justamente, ¿no? Hemos tenido muy poquito acercamiento como al trabajo que ustedes hacen en cuanto, por ejemplo, a detección de problemáticas fuera del grupo, ¿no? Porque también tratamos de ver qué problemáticas hay en la comunidad con la participación de ellos, ¿no? Que ellos nos digan, ok, yo reconozco que en mi comunidad están estas problemáticas, que en las calles yo veo tales cosas, que las personas mayores nos sentimos de esta forma. Pero justamente como somos una carrera nueva, a veces aún tenemos limitantes en el trabajo, ¿no? El año pasado, tal vez nadie se acuerde, que hacíamos como estas sesiones de diagnóstico con las personas mayores, ¿no? Llevábamos tal vez un árbol de problema, un árbol de objetivos, un mapeo, pero son cosas que, justamente como ella decía, a veces la clínica nos limita un poco, que nos enfocamos tanto en hacer intervención directa con las personas mayores, que a veces se nos olvida un poquito este lado, ¿no? De que también podemos salir y ver la comunidad fuera del grupo específico del que estamos trabajando. Y creo que por parte de sus carreras, pues es algo que no se deja tanto de lado porque su público es como más abierto. El objetivo al que están llegando, la comunidad, no es un grupo etario, ¿no? Sino que es todos en general. Bueno, yo quería agregar que veo bueno, como varias diferencias, ¿no? En la forma de hacer campo, pero yo creo que una primaria sería que el trabajo de campo en antropología se estructura alrededor de una pregunta, ¿no? No trabajamos con modelos de intervención y yo creo que por eso es que tampoco, porque decía Camilo que la palabra diagnóstico no está en nuestro vocabulario, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con ese objetivo, ¿no? Del a qué se sale a campo, ¿no? Nosotros salimos a responder preguntas, ¿no? Y en ese, bueno, no, nunca las respondemos, pero sales a explorar una pregunta, ¿no? Y los objetivos casi siempre son indagatorios, ¿no? Entonces, yo creo que esa podría ser como tal vez la principal síntesis o el inicio, ¿no? Como de esta distinción, y de ahí pues es como la forma en la que se estructura el campo alrededor de ese objetivo, ¿no? Creo que coincidimos en varias metodologías, ¿no? De grupos focales, entrevistas semiestructuradas, ¿no? Pues sí, bueno, de repente ya yo trabajé mi tesis, bueno, sí con entrevistas, pero también con historias de vida, y bueno, metodologías también más diversas que hay, ¿no? Que se puede explorar, por ejemplo, a través de talleres o espacios de, pues sí, como
en donde se comparta algún trabajo u objetivo en común, ¿no? Pero todo gira alrededor de un tema en el que eliges indagar, ¿no? Y muchas veces ese tema surge antes de llegar a campo, ¿no? No siempre, no es una regla, no es una generalidad, hay quien va a campo y en campo decide cuál es el tema que quiere tratar, pero casi siempre se llega a campo con un proyecto de investigación. Entonces la pregunta se realiza antes y se va a campo a explorarla, ¿no? A trabajarla, a pues sí, cuestionarla, problematizarla, ¿no? Y pues ver, ¿no? ¿Qué pasa con esa pregunta? Si se puede contestar o no, pues sí, cómo se contrasta, ¿no? Con la realidad, con todas las diversas posibilidades. Y pues sí, creo que en ese sentido sí podría identificar una diferencia, ¿no? Como bastante medular en las propuestas de nuestras carreras, ¿no? Creación por el Comité Académico de Carrera Interdisciplinario de Trabajo Social, Estudios Sociales, Desarrollo Comunitario y Antropología. Alumnos y egresados invitados: Daniela Mondragón Benítez, Alejandrina de Guadalupe Álvarez Rivera, Danae Salas Valencia y Aarón Gasca Rodríguez. Dirección por Estefanía Sade Olvera, Arcelia Yael Santiago Sánchez, Magdalena García Martínez y Dafne Camila Hernández Nava.